Personajes y animes utilizados en esta historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores. Cadenas de héroes, capítulo 5. El sonido de la campana anunció el inicio del primer día en la academia con la que tantos habían soñado. Aún así, Izuku permaneció inmóvil frente a la puerta durante unos segundos. Su entusiasmo se mezclaba con un nerviosismo difícil de ocultar, especialmente al distinguir, entre todos los estudiantes, la inconfundible figura de Bakugo. Dentro del salón, un joven de gafas rectangulares caminó hasta el asiento del rubio con una expresión severa, incapaz de ignorar la escena. «Te digo que bajes los pies. ¿No sabes que es una enorme falta de respeto?», le reclamó. Bakugo apenas desvió la mirada hacia él antes de dejar escapar una risa burlona. «Oh. Así que tenemos a un chico de la élite. ¿Y en qué te afecta? ¿Es mi lugar, o no?», respondió, cargado de una despreocupación irritante. El muchacho de gafas permaneció unos segundos observándolo, como si buscara una forma de hacerlo entrar en razón, pero terminó soltando un largo suspiro de derrota. «Es un monstruo», murmuró resignado antes de regresar a su asiento. Mientras tanto, del otro lado de la puerta, Izuku seguía dudando. Respiró hondo una vez, luego otra, hasta reunir el valor suficiente para entrar. No alcanzó a dar más de un par de pasos, cuando una voz alegre llamó su atención. «Buenos días». La joven de cabello castaño le sonrió con tanta naturalidad que toda la tensión acumulada pareció aflojarse de golpe. «Qué bueno que también entraste», balbuceó él con una sonrisa nerviosa mientras ocupaba su lugar. Al fondo del salón, una muchacha de largo cabello azabache permanecía completamente ajena al murmullo de sus compañeros. Su mirada descansaba sobre el paisaje que se extendía detrás de la ventana, siguiendo distraídamente el movimiento de las nubes, como si el bullicio de la clase ocurriera en un mundo completamente distinto. Ni siquiera notó el momento en que el profesor entró al aula. Con una expresión agotada y un saco de dormir envolviendo casi todo su cuerpo, Aizawa caminó hasta el frente del salón antes de hablar con una calma desganada. «Escuchen. En unos minutos realizaremos unas pruebas de campo. Podrán utilizar sus dones con total libertad». La noticia provocó un inmediato revuelo entre los alumnos. Algunos comenzaron a intercambiar comentarios emocionados. Otros sonrieron imaginando la oportunidad de demostrar desde el primer día de que eran capaces. Incluso la joven de cabello negro apartó lentamente la vista de la ventana, mostrando un leve interés por primera vez. Tenya levantó la mano con tanta energía que casi dio un pequeño salto desde su asiento. «Disculpe, profesor. ¿Podría explicarnos en qué consisten exactamente esas pruebas? ¿Serán similares al examen de ingreso? ¿Nos enfrentaremos otra vez a robots o estaremos bajo su supervisión directa?», preguntó aceleradamente. Aizawa ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Permaneció unos segundos deslizando el dedo por la pantalla antes de guardarlo en el bolsillo. «No», respondió secamente. El silencio se extendió por el salón. «No voy a explicarlo. Solo, denle una paliza», añadió. Sin agregar una sola palabra más, volvió a acomodarse dentro de su saco de dormir y cerró los ojos como si la conversación hubiera terminado. Durante varios segundos nadie reaccionó. Las miradas comenzaron a cruzarse entre todos los presentes. La confusión era absoluta. Fue entonces cuando una pequeña explosión rompió el silencio. «Así que vamos a pelear contra alguien. Perfecto. No me importa quién sea, voy a aplastarlo», exclamó Bakugo, golpeando un puño contra la palma de su mano, mientras diminutas explosiones estallaban alrededor de sus dedos. Una carcajada entusiasta sonó detrás de él. «Eso sí es actitud. Me agrada», dijo un joven de cabello rojo que sonreía con absoluta confianza. «Soy Eijiro Kirishima». «Mucho gusto». Bakugo giró apenas el rostro para mirarlo de reojo. «¿Y tú quién demonios eres, cabello puntiagudo?». «Pero, si literalmente acabo de decirte mi nombre». Los alumnos comenzaron a conversar entre ellos con la naturalidad propia de un primer día. Los nombres iban y venían entre risas nerviosas, acompañados de anécdotas sobre sus dones y las escuelas de donde provenían.
Algunos incluso ya habían formado pequeños grupos, imaginando con entusiasmo qué clase de prueba les esperaba y haciendo apuestas sobre quién sería el primero en destacar. Sin embargo, Izuku permanecía completamente al margen de aquel ambiente. Su expresión era inusualmente seria. No era por la presencia de Bakugo unos cuantos asientos delante de él. Hacía mucho que había aprendido a soportar esa presión. Lo que realmente ocupaba su mente era otra cosa. Sabía quién estaba a punto de cruzar esa puerta. Sin darse cuenta, comenzó a repasar una por una las conversaciones que había compartido con Shun durante su entrenamiento. Recordó sus consejos, sus correcciones y aquella extraña forma de enseñar que nunca parecía una lección, hasta que una idea lo hizo fruncir ligeramente el ceño. En realidad, hacía casi 10 meses que no mantenían una conversación como antes. El entrenamiento había ocupado el lugar de las palabras. Seguramente Shun nos pondrá a prueba, tal como dijo Olmig. Pensó mientras entrelazaba los dedos frente a sus labios, completamente absorto en sus propias deducciones. Si es así, entonces tendrá que usar su don, o quizá no. Nunca lo vi utilizarlo durante los entrenamientos. Siempre peleó únicamente con su cuerpo, pero eso tampoco tiene sentido. Su fuerza física está muy por encima de lo normal. Su resistencia también, incluso Olmig parecía sorprendido por ella. Tan concentrado estaba uniendo cada pieza del rompecabezas que ni siquiera notó cuando alguien se acercó por detrás. Una mano le dio un par de suaves toques en el hombro. Disculpa. No quiero interrumpirte, pero, estás pensando en voz alta. Le advirtieron. Izuku dio un pequeño salto en su asiento y levantó la cabeza sobresaltado. Solo entonces descubrió que varios de sus compañeros lo observaban con expresiones entre confundidas y curiosas. Su rostro se tiñó de rojo casi al instante. Lo siento. Gritó, agachando la cabeza de inmediato mientras las risas discretas comenzaban a escucharse en distintos rincones del salón. Sus ojos oscuros continuaban perdidos más allá del cristal, completamente ajenos al bullicio que llenaba el salón. Mientras sus compañeros conversaban entre risas, nombres y expectativas sobre el primer día de clases, ella permanecía inmóvil, dejando que su atención se perdiera entre el cielo y los edificios que se extendían a la distancia. La prueba que estaba por comenzar ocupaba buena parte de sus pensamientos. No sabía en qué consistiría, pero estaba segura de una cosa: la superaría. Había trabajado demasiado para llegar hasta ahí como para permitir que los nervios la hicieran dudar. Con esa certeza, cerró los ojos apenas un instante. Sin saberlo, dejó de ver la figura que, varios pisos más abajo, cruzaba tranquilamente el patio de la academia. El tiempo pareció detenerse durante unos segundos. Una suave brisa entró por la ventana entreabierta y acarició su cabello mientras un recuerdo, cálido y lejano, volvía a su corazón. Cuando me convierta en heroína, serás la primera persona a la que salvaré. Murmuró para sí misma. Era una promesa. Una que había permanecido intacta desde aquel día. En ese preciso instante, la puerta del salón volvió a abrirse. Las conversaciones cesaron casi de inmediato, como si alguien hubiera apagado de golpe todo el ruido del aula. Momo abrió los ojos con tranquilidad y giró hacia el frente, convencida de que la clase por fin comenzaría. Entonces escuchó aquella voz. Buenos días. El mundo pareció detenerse. Su respiración quedó suspendida, el corazón dio un vuelco dentro de su pecho y, por un instante, fue incapaz de creer que aquella voz pudiera ser real. Se escuchó en el salón, y solo algunos pocos respondieron. Buenos días, profesor. Técnicamente no soy un profesor, pero bueno, si les resulta más cómodo podrían decirme solo Shun. Diría el mayor, a lo que la clase asintió. Sin embargo, el joven de anteojos volvió a levantarse. Disculpe la interrupción. Pero si no es profesor, ¿qué hace aquí? ¿Dónde quedó el profesionalismo de esta institución? Y sobre todo, ¿usted nos hará la prueba de campo? Preguntó eufórico, a lo que Shun hizo un gesto con las manos para que se calmara. Wow. Una pregunta a la vez, joven. Y regrese a su asiento. ¿Sí? Disculpe. Ok, me presento. Me llamo Shun Kido y seré, bueno, eso dependerá de ustedes, su profesor, sustituto. Los ojos de Bakugo estaban abiertos de par en par en el momento en que lo vio entrar, pues recordaba perfectamente al sujeto que los salvó a él y a Izuku.
Creyó que su encuentro de esa vez sería solo eso, un encuentro casual. Sin embargo, tenía a esa misma persona delante de él, hablando sobre que sería el tutor que le mostraría el camino del héroe. Sin poder evitarlo, un gruñido áspero y sus dientes apretados acompañaron su siseo bajo. No puede ser. Así que eres tú. Y mientras Bakugo se empezaba a cuestionar la verdadera identidad de ese sujeto, el corazón de esta joven comenzaba a golpetear sin parar. Había permanecido a mitad de darse la vuelta para verle. Creyó haber confundido su voz, pero al escuchar su nombre con total claridad, ya no cabía duda. Era él, Shun. Lentamente, Momo giró la cabeza. Fue un movimiento casi instintivo, como si algo hubiera tirado de ella antes incluso de reconocer aquella voz. Y entonces sus miradas se encontraron. Por un instante, el resto del salón desapareció. Naoyorozu contuvo la respiración al verlo con claridad. La luz de la mañana entraba por los grandes ventanales e iluminaba parcialmente su figura, envolviéndolo en un resplandor tenue que le hizo parecer exactamente igual al hombre que tantas veces había recordado. Sus ojos se abrieron poco a poco, brillando con una emoción imposible de ocultar, mientras su corazón parecía haberse detenido en el instante mismo en que lo reconoció. Él tampoco pudo evitar sorprenderse. Bajo la cálida luz del sol que se filtraba por la ventana, contempló a aquella joven de largos cabellos negros que, tiempo atrás, había conocido agotada por una rutina que la consumía. Ahora estaba allí, vistiendo con orgullo el uniforme de la UA, con la misma elegancia de siempre, pero con un brillo diferente en la mirada. Sin darse cuenta, una sonrisa serena apareció en sus labios. Hola, Momo. Me alegra mucho ver que cumpliste tu sueño. Las palabras llegaron hasta ella con la misma calma que recordaba. Los labios de Momo se entreabrieron, pero ninguna respuesta salió de inmediato. Una mano subió lentamente hasta su pecho, intentando contener los latidos que golpeaban con fuerza, mientras sus ojos no se apartaban ni un solo instante de él. Dr. Shun, susurró al fin, casi sin voz. Un delicado rubor comenzó a colorear sus mejillas mientras una sonrisa, cálida e involuntaria, iluminaba por completo su rostro. Me alegra volver a verlo. Aquel intercambio no pasó desapercibido. Ribbit, parece que ustedes ya se conocían. Comentó Tsuyu con curiosidad, llevándose un dedo a la boca. Justo eso iba a decir. Añadió Asido con una sonrisa traviesa mientras alternaba la mirada entre ambos, no sé qué historia tengan, pero se ven muy felices de encontrarse. Momo quiso responder. Sus labios volvieron a abrirse, deseando hacer tantas preguntas que durante un instante olvidó dónde estaba. Sin embargo, Shun habló antes que ella. También me alegra mucho volver a verte. Pero creo que será mejor que conversemos cuando termine la clase, ¿te parece? Ella permaneció inmóvil unos segundos, procesando aquellas palabras. Después asintió con tanta rapidez que el gesto resultó casi cómico, incapaz de borrar la enorme sonrisa que seguía dibujada en su rostro. Solo entonces Shun desvió la mirada hacia el resto del salón, dispuesto, por fin, a comenzar la clase. Ok, estudiantes, seré directo. Tengo un acuerdo con esta escuela para trabajar, y eso consiste en una prueba. Explicaría a la vez que sacó una gorra con el símbolo de la UA, ustedes tendrán que ponerme esta gorra en un lapso de 5 minutos. Si lo logran, bueno, tendré que enseñar aquí. Y si no, pues yo ganaré una paga. ¿Una paga? Susurró Izuku alzando la mirada, entonces esa fue la condición que pusiste para trabajar aquí. Habló sin pensarlo, y se arrepintió en el instante en que Shun le miró con desespero y él se cubrió la boca demasiado tarde. Así que conoces a este tipo. Deku. ¿Qué relación tienes con él? Exclamó Katsuki, asustando al peliverde que comenzó a agitar las manos de un lado a otro. Bueno, yo, él, nosotros, es que... ¿Qué? Habla de una maldita vez. Silencio, jóvenes. No me gusta que griten como monos. Cortó el mayor, ganándose una mirada furiosa del pelicenizo y un gracias imaginario del otro peliverde, lo encontré por casualidad un día regresando del trabajo. Me saludó, lo saludé y creo que nos llevamos bien. Respondería con el tono más convincente. Bakugo ya no dijo más, solo se cruzó de brazos y soltó un bufido. Como sea. Sin embargo, Midoriya aún sentía la mirada sentenciosa de Shun. Ok, Midoriya. Ese sí. ¿Podrías pasarme una de tus hojas y un lápiz?
El joven le entregó los objetos y, una vez en sus manos, Shun trazó una línea horizontal y se la volvió a pasar al joven. Antes de iniciar, quiero que escriban en la parte derecha su don junto con su nombre, y en la parte izquierda resuman en 2 o 3 líneas lo que puede hacer. Así, la hoja fue pasando de mano en mano, aunque Izuku se saltó ambas instrucciones. Los nombres y dones se apuntaban en lista: explosión, rana, endurecimiento, gravedad cero, bolas, y entre muchos más. La última en escribir fue la azabache, quien le entregó la hoja al peliverde mayor cuando éste estuvo delante de ella. «Te tenga, doctor». Sus palabras causaron una risa genuina en el santo, que se cubrió la boca. No tienes por qué decirme así. Llámame por mi nombre si te es más cómodo. Una vez terminado con todos los apuntes, Shun comenzó a leer los dones de cada uno, hasta que la hoja fue arrancada de sus manos de forma brusca. «Trampa», exclamó Aizawa arrugando el papel. «¿Qué crees que estás haciendo?» «Asegurando mi paga, supongo», respondería alzando los hombros, arrancando un suspiro agotado al héroe, que luego se dirigió a los estudiantes. «No importa lo que les diga, es una trampa. No le digan sus dones ni sus capacidades. Su único objetivo es ganar ventaja e irse, pero ustedes tienen que hacer todo lo posible por ponerle esto en la cabeza». Así, el pelinegro arrojó varias gorras a los estudiantes, que las tomaron en el aire. «Si lo logran, esto sumará puntos a su calificación». «¿Qué? ¿Solo esto? Suena demasiado sencillo para ser verdad», razonó un pequeño alumno con cabello extraño. «Lo sé, pero parece que sabe lo que hace», respondería un rubio con tono animado. «Una vez aclarado todo, prepárense. Vamos al campo», ordenó el profesor y todos salieron en fila. Pero el último se quedó mirando la gorra entre sus manos mientras su cabello bicolor era agitado por la brisa. Los 20 estudiantes permanecían formados sobre el campo de entrenamiento, alineados uno junto al otro mientras una ligera brisa agitaba sus uniformes. Frente a ellos, Shun esperaba con las manos dentro de los bolsillos, observándolos con la misma tranquilidad de siempre. A unos pasos de él, Aizawa revisaba una tablilla mientras sostenía un cronómetro entre los dedos. Tras pasar la vista por las hojas una última vez, levantó apenas la cabeza y habló con el tono desganado que ya comenzaba a ser parte de su personalidad. «Las reglas son simples. Todo termina en el momento en que logren colocarle esta gorra en la cabeza». Alzó la gorra unos centímetros para que todos la vieran antes de continuar. «Pueden utilizar sus dones libremente, pero procuren no lastimarse entre ustedes, ni destruir media escuela. Eso sería un problema». Cerró la carpeta con un golpe seco y comenzó a alejarse del centro del campo. «Eso es todo». Sin embargo, antes de que pudiera dar otro paso, una voz lo detuvo. «Espere, profesor Aizawa». El héroe giró apenas el rostro y la observó con sus habituales ojos cansados. «¿Qué ocurre? ¿No fui claro con las instrucciones?». Momo negó con rapidez. No es eso, solo que, yo conozco al Dr. Shun desde hace tiempo y. Él no posee ningún don. Si va a enfrentarse solo contra toda la clase, esto podría ser muy peligroso. Incluso me parece injusto. Yo no creo que entonces nunca llegaste a conocerlo de verdad». La voz grave de Bakugo cortó sus palabras antes de que pudiera terminar. Todos dirigieron la mirada hacia él cuando dio un paso al frente, con las manos hundidas en los bolsillos y una expresión llena de seguridad. «Ese tipo tiene un don. Lo vi durante un incidente hace 10 meses, controla el viento y se mueve a una velocidad absurda gracias a él». Una sonrisa desafiante apareció en su rostro mientras ajustaba la visera de la gorra que sostenía. «Así que deja de preocuparte. Va a estar bien». Las palabras cayeron como un balde de agua fría sobre Momo. Su respiración se volvió más lenta mientras volvía la vista hacia Shun. «¿Un don? No, eso no podía ser». Durante todo el tiempo que lo conoció jamás lo había visto utilizar una habilidad semejante. Nunca habló de ella. Nunca hizo la menor referencia. En sus recuerdos solo existía aquel hombre sereno que recorría hospitales, que atendía pacientes hasta altas horas de la noche y que siempre encontraba tiempo para escucharla cuando el peso de sus responsabilidades parecía asfixiarla. Jamás imaginó que hubiera ocultado algo así.
Mientras la confusión comenzaba a llenar sus pensamientos, Shun levantó la vista hacia ella y le dedicó una pequeña sonrisa, tan tranquila como siempre. Perdona que te pida un favor nada más empezar la clase, Momo, ¿crees que podrías crearme unas cadenas? Ok, las reglas son simples. Ustedes intentan ponerme la gorra, yo los esquivo y griega. Ya. Explicó el peliverde mayor mientras enrollaba una cadena en su antebrazo y la hacía girar con la otra mano. Hagan uso libre de sus poderes. No se contengan. Terminó por decir lanzando como látigo la otra cadena, terminando de enrollarla en su otro brazo. ¿Esto, siquiera es seguro? Cuestionó Mina en voz baja, y Uraraka, que estaba a un costado suyo, asintió dudosa. Sí, creo. Digo, es una escuela de alto prestigio, no creo que lo hagan sin ser profesio. Sus palabras fueron interrumpidas cuando una poderosa corriente de aire levantó sus cabellos y su falda en un movimiento agresivo. Incluso Mina se vio afectada. A un lado, estorbos. Bakugo rugió con fuerza abriéndose paso entre sus compañeros, empujando a algunos en el proceso. Mientras las constantes vibraciones se hacían más fuertes, Shun apenas prestaba atención mientras seguía meciendo las cadenas de forma despreocupada. Pero qué directo. Pensó dando un salto en el momento en que la mano del rubio se extendió hacia él, haciendo explotar el área. Dije ponerme la gorra, no hacerme volar. Respondió en el aire, azotando la cadena en dirección del rubio, quien la esquivó sin problema. No me esquives. Las explosiones continuaron vibrando en el aire, y todos pensaron en atacar en el momento justo en que vieron a ese tipo esquivar con relativa facilidad el ataque del desenfrenado chico. Sin embargo, la mente de aquella doncella seguía procesando la información que conocía de quien pensó era solo un doctor sin poderes. Verlo ahora, saltando y esquivando con una agilidad increíble, era difícil de procesar. 30 segundos y contando. La voz de Aizawa la regresó a la realidad, quien perpleja miraba cómo la mayoría de alumnos comenzaba a desplegarse para atacar. Esperen. Su grito fue ahogado por el rugido de lo que pareció ser un motor, mientras el polvo bailaba en el aire. Qué irresponsable por parte de los profesionales. Pero si esto me ayuda, supongo que está bien. Reflexionó el joven velocista a medida que se acercaba a la espalda del peliverde mayor, extendiendo la gorra hacia adelante, pensando en dejarla y pasar de largo. Sin embargo, sus ojos se abrieron en el momento en que Shun giró la cabeza y lo siguió con la mirada. Sin mediar palabra, el santo dio varios pasos a su costado, haciendo chocar a Herida contra Bakugo. Idiota. No me choques. Exclamó levantándose, mientras el joven velocista se limpiaba los anteojos con gesto automático. Lo siento, no te vi y no reaccioné a tiempo. El rubio solo chasqueó la lengua con fastidio y se dio media vuelta. No me estorbes. ¿Estos jóvenes tienen habilidades únicas?, susurró el santo mirando al pelicenizo. Luego bajó la mirada y suspiró con agotamiento. Sin embargo, una enorme sombra se proyectó encima de él. Cuando alzó la vista, una colosal mano negra se cerró sobre su cuerpo. Dark Shadow. Una masa oscura lo atrapó en una prisión penumbrosa, privándolo de la luz del sol. No fue tan difícil, profesor. Diría acercándose con la gorra en mano. Sin embargo, una luz cegadora desvaneció la oscuridad. Diablos. Una luz rosada rodeaba al peliverde y sus cabellos parecían ondear con la energía que éste desprendía. El ambiente pareció cambiar, volviéndose más tranquilo. Aizawa, que miraba desde lejos, entrecerró la mirada con sospecha mientras anotaba en una libreta y volvía a anunciar el tiempo. Minuto y medio. Dense prisa o los repruebo. Con esa advertencia, la oscuridad volvió a emerger, lanzando ambos brazos al frente. Desvaneció a Dark Shadow como si nada. Debo tener cuidado. Pensaría Tokoyami con una gota de sudor, cerrando con fuerza la oscuridad de su don. Usaré un poco más de fuerza. El sonido de un inmenso aplauso levantó el polvo del campo, y cuando abrió los brazos de sombra, el caballero ya no estaba en su sitio. ¿Qué? A la distancia, dudosa de avanzar, Momo mantenía su mano en el pecho, angustiada por cómo se desarrollaban las cosas. Sus oscuros ojos viajaban de un lado a otro en busca del caballero. Sin embargo, una voz y una presencia se colocaron detrás de ella. Momo, ¿por qué no participas?
Le susurró al oído de forma suave, poniendo una mano en su hombro. Hablamos de lo que quieras luego, pero ahora enfócate en esta prueba y no te contengas. Los ojos de la joven temblaron por la impresión, pues no vio el instante en el que él se movió, así que escucharle de pronto y tan cerca agitó su respiración y rompió su concentración. Doctor, sus labios tambaleantes alcanzaron a susurrar antes de darse la vuelta por completo. Pero aquel hombre ya había desaparecido. Shun. No puede ser. ¿En serio está peleando? Esto no me lo esperaba. Él nunca había peleado de esta forma o usado su Kirk. Es difícil encontrar una estrategia. Perdido en sus pensamientos, el joven peliverde miraba a Bakugo moverse de forma errática intentando alcanzar al mayor, así como a Tenya, que se veía lento frente a él. No creo que Kat-chan quiera ayudarme, susurró tragando saliva. Ese profesor es muy ágil. Se escuchó a su costado, encontrándose a la joven castaña con una sonrisa. Será muy difícil siquiera acercarse a él. Midoriya parpadeó varias veces, luego miró a Shun y de regreso a ella. Uraraka, necesito tu ayuda. Estos jóvenes parecen tener espíritu, aunque una iniciativa baja. Reflexionó Shun apartándose a un costado, dejando pasar de largo un brazo que le iba a poner la gorra por la espalda, y luego están los que no tienen estrategia. Murmuró extendiendo parte de la cadena, haciéndola girar arriba suyo. Espere. No nos dijo que atacaría. Exclamó el pelirrojo, volviendo su cuerpo de una textura rocosa. Atacaré a los únicos que sean capaces de resistir. Respondió retrocediendo varios pasos, lanzando el látigo de acero que atrapó el brazo de Kirishima. Así, pues, ahora. Envolvió su propia mano en la cadena y se dispuso a tirar con todas sus fuerzas. Su idea era atacar en el momento en que lo derribara, pero mientras más fuerza ejercía, se daba cuenta de que se hundía en la tierra. Giró hacia atrás para ver qué lo estaba deteniendo, pero grande fue su sorpresa al ver cómo el santo mantenía una postura relajada y un rostro apenas tenso, sin hacer gestos que indicaran esfuerzo. ¿Qué rayos? Eso fue lo único que alcanzó a decir cuando fue jalado en dirección del caballero, quien soltó parte de la otra cadena y la azotó contra el rostro del chico. Los fragmentos de acero salieron despedidos en todas direcciones, mientras Kirishima rodaba varios metros sobre la tierra, dejando un largo surco antes de detenerse boca arriba. El polvo tardó unos segundos en asentarse, y durante ese breve instante el campo entero quedó en silencio. Shun observó el pedazo de cadena que aún sostenía entre los dedos, y dejó escapar un pequeño suspiro. Vaya, eso sí que no me lo esperaba. Sacudió la mano para desprender los últimos eslabones rotos antes de dirigir una mirada tranquila al pelirrojo. Tu resistencia es excelente. Si la cadena se rompió antes que tú, significa que tu cuerpo soporta una fuerza considerable. Buen trabajo. Kirishima permaneció unos segundos tendido en el suelo, todavía procesando lo ocurrido. A unos metros, Aizawa escribió varias anotaciones en su tablilla sin apartar la vista del combate. Entretanto, el resto de la clase permanecía inmóvil. Nadie quería ser el siguiente, y fue precisamente esa duda la que aprovechó el más pequeño del grupo. Ahora. Mineta lanzó varias de sus esferas moradas con todas sus fuerzas. No buscaban golpear a Shun, sino cubrir el terreno donde iba a caer después del siguiente salto. El santo intentó patear una, pero sintió la planta de su zapato quedarse completamente adherida. ¿Qué? Intentó dar otro paso, pero más de esas esferas se acercaron con fuerza a él, inmovilizando sus pies al suelo. Bien hecho. Gritó Mina emocionada, no lo dejen escapar. Bakugo ya se preparaba para lanzarse cuando dos conectores atravesaron el aire. Los audífonos de Hiro golpearon violentamente el suelo y una onda sonora recorrió la tierra como un pequeño terremoto antes de estallar justo bajo los pies de Shun. La explosión de sonido levantó una nube de polvo, haciendo vibrar la tierra ligeramente y cubriendo la escena por varios segundos. Cuando el humo comenzó a disiparse, Shun seguía en el mismo lugar. Permanecía de pie, aunque esta vez su expresión había cambiado. Sus ojos entrecerrados parecían buscar recuperar el enfoque mientras llevaba una mano a la sien. Vaya, murmuró con una ligera mueca, ese sí dolió. Sacudió apenas la cabeza, intentando despejar el zumbido que seguía resonando en sus oídos. Buen ataque. Los ataques que afectan directamente los sentidos suelen ser bastante molestos.
diría acariciándose las orejas, intentando quitarse esa sensación, pero bueno, supongo que ya es suficiente. Entonces flexionó ligeramente las piernas y, con un movimiento seco, separó ambos pies del suelo. Un bloque de concreto salió arrancado del campo de entrenamiento con Shun todavía encima, llevándose consigo todas las esferas de Mineta adheridas a la roca. Un instante después cayó varios metros más atrás con un estruendo ensordecedor. Shun aterrizó suavemente sobre el nuevo suelo, sacudiéndose un poco el polvo de la ropa. Sin embargo, el breve momento de calma terminó cuando la voz seca de Aizawa volvió a escucharse desde un costado. 3 minutos. Si siguen atacando uno por uno, no van a conseguir nada. Aquellas palabras parecieron despertar al resto de la clase. Los estudiantes comenzaron a intercambiar miradas. Por primera vez desde que inició la prueba, dejaron de observar únicamente a Shun, y empezaron a observarse entre ellos. Ese fue el instante en que el combate dejó de ser una sucesión de ataques individuales y comenzó a convertirse en un verdadero intento de coordinación. De pronto, una lengua rosada se enroscó alrededor de la única cadena que aún conservaba. Ribbit. Suyu sujetó con fuerza el extremo mientras clavaba ambos pies en el suelo. Ahora. Las cintas de cero silbaron por el aire desde distintos ángulos, buscando inmovilizar sus brazos y piernas. Al mismo tiempo, Aoyama disparó un brillante rayo láser que obligó a Shun a girar el cuerpo para esquivarlo. Mina lanzó una lluvia de ácido por delante de él, cerrándole el paso, mientras Tokoyami enviaba nuevamente a Dark Shadow desde un costado. No lo dejen respirar. Kirishima volvió a endurecer su cuerpo y cargó de frente, seguido de Ira, cuyo motor rugió con un estruendo. Bakugo sonrió de forma malvada, lanzándose de frente también. Ahora sí te tengo. Kirishima llegó primero, impactando de lleno contra el pecho del santo y obligándolo a retroceder varios pasos. Ira apareció inmediatamente después. Su patada alcanzó el costado del peliverde antes de desaparecer nuevamente, seguida de una explosión que estalló detrás de él. Las ondas sonoras de Hiro volvieron a recorrer el suelo, haciendo vibrar el aire alrededor de todos. El campo entero desapareció bajo una inmensa nube de polvo. El estruendo se extendió durante varios segundos en los que nadie podía distinguir absolutamente nada. Solo el eco de las explosiones era perceptible. Cuando la cortina de humo se desvaneció, la figura del caballero se mantenía en pie, con algunos rasguños y jirones en su ropa malgastada. No puede ser, está ileso. Exclamó Kirishima anonadado por lo que veía, y la misma expresión seria se extendió entre sus compañeros. Shun posee una fuerza y resistencia considerable. Sin embargo, se limita a usar sus puños en lugar de su don. A lo lejos, Aizawa se frotaba los ojos pensativo, mirando de vez en cuando su reloj. En el momento en que Shun avanzó un paso, una capa de hielo puro se extendió por el campo, atrapando su pie en la superficie azul. Al levantar la vista, distinguió un cabello bicolor desde atrás de los estudiantes. El crujido de sus pasos acompañaba su respiración gélida, que salía en forma de vapor a medida que se acercaba, mientras el hielo comenzaba a trepar por las piernas de Shun hasta su cuello. Usted lo dijo, profesor. Diría el muchacho a pocos metros de él, mientras el hielo continuaba ascendiendo lentamente, obligándolo a alzar más la cabeza. Será fácil. El caballero intentó mover sus brazos, haciendo crujir el hielo ligeramente, pero capas de hielo más grueso comenzaron a cubrirlo. No se moleste, no le servirá salvo que quiera arrancarse la piel. Diría de forma fría en el instante en que los ojos de Shun desaparecieron detrás del cristal helado. Katsuki le siguió en silencio, gruñendo en voz baja cuando le iba a poner la gorra, pero la voz de alguien más rompió el silencio. Deshaz tu hielo, por favor. Suplicó Momo acercándose al chico bicolor, es peligroso un frío tan alto en el cuerpo de una persona, y más si está cubierta de pies a cabeza. Su petición pareció no haber alcanzado al muchacho, y estuvo a punto de hablar de nuevo, de no ser por la respuesta fría de este. ¿Eso crees? Respondió girando ligeramente la cabeza, después de todo esto, ¿crees que algo de frío le hará daño? Los labios de la chica se llenaron de silencio ante sus palabras, incapaz de contestar o reprochar. Si él no pidió que me detuviera, no era necesario. Y además, murmuró mirando la expresión aburrida de Aizawa, él sí es un profesor. Si considerara esta actividad peligrosa, no la hubiera hecho en primer lugar.
Terminó por decir sin un ápice de duda, ignorándola por completo. En el momento en que colocaría la gorra sobre la estructura de hielo, una profunda voz retumbó desde el interior. Antes de que Todoroki pudiera reaccionar, el hielo se fragmentó en una lluvia de cristales que volaron por el aire y, sin darle tiempo, fue sujetado por el mayor en un movimiento que aprisionó su muñeca. Así es, demasiado fácil para mí. La mirada del más joven se veía claramente sorprendida, tanto que olvidó por completo moverse y solo sostuvo la mirada esmeralda de aquel hombre. El silencio se instaló entre ambos con una naturalidad inquietante. La mano de Shun seguía sujetando la muñeca de Todoroki, firme, pero sin la menor intención de lastimarlo. El hielo hecho añicos descendía lentamente alrededor de ellos, brillando bajo la luz del sol como una lluvia de cristales que parecía haber detenido el tiempo. Shoto mantuvo la vista fija en aquellos ojos color esmeralda, esperando encontrar confianza por haber escapado de su hielo, o la satisfacción de un adulto que acababa de superar a un estudiante. No encontró ninguna de las dos. Solo una calma difícil de comprender. Una tristeza tan tenue que apenas parecía existir, escondida detrás de una serenidad que no correspondía a alguien tan fuerte. Aquella mirada no parecía juzgarlo, mucho menos lo desafiaba. Era como si, por un instante, hubiera dejado de verlo a él, como si buscara el rostro de otra persona detrás de esos mismos ojos. Era una sensación incómoda. No porque aquel hombre resultara intimidante, sino porque tenía la impresión de que estaba siendo comparado con alguien a quien nunca había conocido. Por su parte, Shun tampoco apartó la vista. Aquel cabello dividido en dos colores, esa inexpresividad con la que sostenía la mirada, la manera en que el vapor escapaba lentamente de sus labios, y, sobre todo, aquel lado izquierdo cubierto por el hielo. En algún rincón de su memoria creyó ver a una mujer sonriendo, intentando ocultar el temblor de sus dedos mientras decía que todo estaba bien. En el momento antes de hablar, una corriente eléctrica viajó por el aire, obligándolo a soltar al joven bicolor y retroceder varios metros, solo para ser atrapado por un látigo que enrolló su cadena. Siguiendo la vía, se encontró con la joven Momo, que se veía algo dudosa. ¿Está bien?, preguntó de manera inocente, arrancándole una sonrisa al hombre. Me alegra que te animes a participar, Momo. La mencionada exhaló con alivio, volviendo su atención a la actividad. Si de verdad esto está bien, entonces no me contendré, Doc, no, quiero decir, Shun. En el segundo de distracción, Sato y Shouji salieron a sus costados y cada uno tomó un brazo del joven para intentar someterlo en el suelo. Sin embargo, pese a la violencia ejercida, el mayor parecía inmutable y adherido al suelo. Quien sea. Gritaría Satou forzando el brazo del santo. Pónganle la gorra. Complementó Shouji en la misma posición que su compañero. De manera tímida y algo torpe, la figura mutada de Kouda avanzaba con la gorra en mano. 4 minutos, jóvenes. Recordó a Izawa dejando sus apuntes a un lado. Parece que se dieron cuenta de que por sí solos no lograrían nada. Diría en un susurro tallándose los ojos, sin embargo, no todos parecen compartir esa idea. Esto último lo dijo mirando cómo Bakugo apretaba los puños y rechinaba los dientes, y Shoto parecía perdido, mirando su mano donde fue sujetado, para luego volver sus ojos al otro adulto. Shun parece guardarse más fuerza, quizá por eso está tan tranquilo. De pronto, una corriente elevó su cabello, así como las cintas a su alrededor. El polvo a sus alrededores comenzaba a girar en torno a Shun y las ramas de los árboles se jalaban con fuerza. Sé que se están esforzando, jóvenes. Sin embargo, si ustedes ganan, yo pierdo. Cuando abrió los ojos, un destello rosa iluminó sus orbes. Una corriente del mismo color se formó a su alrededor, haciendo retroceder a sus captores. ¿Qué es esto? Siento que me arrastra. Diría Mineta pegando bolas en el suelo. Parece un remolino que nos arrastra. Respondió Kirishima posicionándose mejor en el suelo. Ja, así que este es el poder de ese bastardo. Me enoja que no lo haya usado antes. Gruñó Katsuki, pero como un flash, la imagen de él siendo consumido por ese monstruo verde regresó a él, y esta misma corriente que ahora lo obligaba a cerrarse al suelo, antes lo había salvado, demonios. Lo que simplemente había comenzado como un remolino se convirtió en una fuerte tormenta que levantó a los estudiantes más pequeños y los atrajo hacia Shun.
Los gritos de sorpresa se perdían entre el viento, y pronto la mayoría habían sido atraídos por la fuerte corriente. Atada al suelo, sujetada por cadenas con pesadas anclas, Momo apenas podía respirar por el fuerte viento mientras forzaba a sus ojos a mirar al frente. ¿En serio? ¿Él es Shun? Él. Momo, ¿podrías pasarme aquel bisturí? ¿Me ayudarías llevando esto a los niños? Moja algunos trapos y ponlos sobre su frente. Aquellas imágenes del pasado se presentaron de forma estruendosa en su mente, chocando de manera agresiva con la imagen que ahora tenía enfrente. ¿Por qué no me lo dijo? Aquel susurro quedaría en ella y solo para ella, en el momento en que soltó las cadenas y fue arrastrada también. El remolino que se formó alrededor del caballero levantaba polvo, piedras y a los propios estudiantes que se arremolinaban arriba de él. Por un segundo se detuvo a ver cómo todos intentaban equilibrar y usar sus dones de forma desesperada, arrancándole un suspiro de rendición. Aunque el único que no volaba era Kirishima, que se había vuelto tan pesado que se mantenía hundido en la tierra. Supongo que con esto es suficiente. Con un movimiento de su mano, aquella corriente de aire se desvaneció al instante, y los golpes contra la tierra comenzaron uno tras otro, seguidos de los quejidos de los alumnos. Por su parte, solo cerró los ojos y se dio media vuelta rumbo a Aizawa. Supongo que con esto ya puedo reclamar mi chequeo. Te faltan 2. Una sombra repentina cortó la luz frente a Shun. Al girar la cabeza hacia arriba, se topó con Izuku cayendo en picada sobre él. Tiene que ser una broma. Extendió los brazos a tiempo para amortiguar la caída antes de que el chico se estrellara contra el suelo, arrebatándole la gorra al vuelo en el mismo movimiento. Izuku, ¿qué crees que? Una segunda gorra cayó de golpe a un costado. El color del rostro del peliverde desapareció al instante y, a lo lejos, Uraraka se dobló sobre sus rodillas entre arcadas violentas. ¿Fallé? Fallaste, sí, pero sigues entero. Dijo ayudándolo a ponerse de pie mientras suspiraba entrecortadamente. ¿Por qué no? El borde de la visera le cubrió la cara de pronto, y un silencio pesado cayó sobre el campo. Shun se quedó inmóvil un segundo, sintiendo la tela de la gorra tapándole la mitad del rostro antes de voltear. A su lado no había nada. Solo el viento raspando el suelo y, de repente, una risa cristalina y ahogada flotando en la nada. ¿Sí? Lo hice. Midoriya parpadeó a ciegas, buscando el aire de donde venía la voz. Shun estiró la mano hacia el frente, y la yema de sus dedos acarició la calidez suave de la piel, la línea firme de una clavícula que no se veía pero estaba ahí. ¿Hay alguien aquí? Hola, profesor Shun. Soy Tooro Agakure. Resonó la voz chispeante a centímetros de su cara. Por cierto, ¿podría soltarme? Me está apretando el hombro. Tiempo fuera. El bramido seco de Aizawa cortó el aire y la tensión se desmoronó de golpe en un coro de jadeos y cuerpos dejándose caer sobre la hierba. Al pasar a su lado, Shun apenas captó el susurro de Aizawa, perdido casi por completo en el ruido del viento y el cansancio de los alumnos, pero acompañado por una sonrisa en la comisura de sus labios. Bienvenido a la UA, profesor Shun Kido. Uf. El nuevo profesor es una locura. Exclamó Mina desde el suelo, aplastada boca arriba contra el pasto. Sí, aunque se nota que la docencia no es exactamente lo suyo. Respondió Tenya ajustando la montura de sus lentes antes de tenderle la mano para ayudarla a levantarse. A unos metros, Uraraka mantenía una mano en el estómago, balanceándose levemente mientras se apoyaba en el hombro del peliverde. Todo me da vueltas, balbuceó con la voz rota. ¿Tú estás bien? Te caíste como desde 10 metros. Jeje. Sí. Lamento no haber aprovechado el impulso que me diste, Uraraka. ¿Eh? ¿Cómo sabes mi nombre? Ah, bueno, aparecía en la hoja de registros de la clase. Mientras el murmullo de los chicos empezaba a dispersar el caos que dejó el ejercicio, Yaoyorozu mantenía la mirada fija hacia la dirección por la que Shun había desaparecido. Había algo en la calma con la que el hombre se movía, que dejaba un vacío extraño en el ambiente, una sensación difícil de explicar. ¿Y bien? ¿Qué tal el primer día? ¿Qué te parecieron los chicos? La voz retumbante de Olmi rompió el silencio de la sala.
Shun se hundió en el sofá con los ojos fijos en el techo, apenas se molestó en mirarlo de reojo. Un desastre. Pésimo, soltó con un resoplido cansado. Y sobre los alumnos, bueno, hay talento, aunque tampoco es que los haya dejado hacer gran cosa. El héroe dejó escapar una carcajada retumbante mientras se acercaba con una taza humeante en la mano. Ja ja ja. Entonces se podría decir que fue un éxito rotundo. Café a mediodía, qué mal gusto. Murmuró al recibir la taza, dando un sorbo corto mientras el vapor le daba en la cara. Por cierto, ese chico no se supone que domina tu poder. Siendo francos, por lo que te he visto hacer a ti, él tenía con qué darme pelea. Sin embargo, no lo usó, ¿verdad? Interrumpió Olmig, y Shun asintió en silencio. Verás, joven Shun, el One for All no es una habilidad simple ni un don cualquiera. Es el cúmulo de vidas, voluntades y fuerzas que se han ido heredando a lo largo de generaciones. Shun se llevó una mano a la barbilla, mirando el fondo oscuro de su taza mientras encajaba las piezas. O sea que el cuerpo no le da y tiene que aprender a dosificarlo de a poco. Exacto. En pocas palabras, ahora mismo no es más que un recipiente a punto de reventar. Olmig esbozó una sonrisa algo más seria, dejando la broma de lado. Es bastante más complejo que eso, Shun. El caballero cerró los ojos con fuerza y se frotó la nuca, sintiendo cómo le empezaba a punzar la cabeza. Cuando la prueba final de Aizawa dio por concluida, los estudiantes emprendieron el regreso al aula con los hombros caídos y el peso del cansancio encima. Sin embargo, Yao Yorozu se rezagó un par de pasos, avanzando con una vacilación evidente hacia su tutor. Disculpe, profesor Aizawa. El hombre ni siquiera se giró del todo. ¿Ahora qué? Bueno. Quería preguntarle sobre el doctor, quiero decir, sobre el profesor Kido. Ya veo. Son conocidos. Siendo así, ¿qué necesitas? El atardecer bañaba el campus en un naranja cálido. A lo lejos, el rumor de las voces de los alumnos se fue extinguiendo conforme cruzaban el portón de salida. Las puertas se cerraron una a una y un silencio vasto volvió a apoderarse de la aula, interrumpido únicamente por la brisa que mecía las copas de los árboles. Shun caminaba a paso tranquilo hacia la salida. Dejó escapar un suspiro agotado. Pero lo que realmente pesaba en sus pensamientos en ese instante no era la enseñanza ni los dones, sino asuntos infinitamente más mundanos. A ver, si el sueldo llega el próximo viernes, primero va la renta, después la luz, el agua, la comida, también tengo que comprar vendas, el botiquín casi se vacía, y aún debo reponer los medicamentos que tomé prestados del hospital. Bueno, tomé prestados ya empieza a sonar demasiado optimista. Si me voy a pie puedo ahorrarme el pasaje. Son 40 minutos, quizás menos si me desvío por el puente. Eso alcanzaría para comprar café toda la semana. Aunque sin café, probablemente termine dormido en la próxima reunión con Aizawa Olmig. La sola imagen mental le arrancó una risa baja, casi privada. Mejor recorto en otra cosa. Continuó avanzando unos metros más, absorto entre cifras imposibles, listas de compras y esas pequeñas preocupaciones cotidianas que, curiosamente, le resultaban más difíciles de resolver que las grandes batallas del pasado. Sus pasos, sin embargo, se detuvieron por sí solos a corta distancia de la entrada. Apoyada con delicadeza contra uno de los pilares de piedra que sostenían el enorme portón, la joven permanecía inmóvil. La luz rasante del sol poniente perfilaba su silueta, encendiendo destellos dorados en su cabello azabache. Sus dedos se entrelazaban con cierta inquietud y sus ojos iban de un lado a otro en el suelo, buscando el valor que parecía faltarle. «Momo». El susurro fue apenas un hilo de voz, pero bastó para que ella alzara la mirada. Sus ojos oscuros encontraron el verde esmeralda de los de él. El viento cruzó el espacio que los separaba, agitando despacio los mechones de cabello sobre sus rostros, mientras el resto del mundo parecía disolverse al margen de ese instante. Una sonrisa serena se dibujó en los labios de la chica antes de dar los primeros pasos hacia él, con una elegancia tranquila. «Buenas tardes, doctor». La familiaridad de ese título hizo que la tensión en los hombros de Shun se disipara en un segundo, y la calidez volvió a su rostro en una sonrisa inevitable.
Y yo que pensé que, después de lo de hoy, tendría que acostumbrarme a escuchar profesor. El eco de sus pasos resonaba sobre la acera mientras la penumbra terminaba de tomar posesión del día y las luces de la ciudad comenzaban a iluminar su camino. Cuando lo vi entrar al salón, simplemente no lo creí. Dijo de pronto, ganándose la atención del mayor. Han pasado casi 2 años desde la última vez que lo vi. ¿2 años, eh? Repitió el peliverde mirando al cielo. Bueno, señorita Momo, ni siquiera yo tenía previsto trabajar como profesor, y menos aquí. Eso provocó un pequeño sonrojo y una risita en la joven, quien se cubrió la boca con delicadeza. ¿Qué es eso de señorita? Sabe que puede llamarme por mi nombre. Dijo entre risas, regresando su mirada al frente. Entonces, ¿qué lo trae de regreso a esta ciudad? ¿Ya encontró eso que estaba buscando? Aquella pregunta apagó el poco ánimo del varón, que suspiró con resignación. Simplemente me rendí. Aquello que anhelaba es imposible. Respondió con una gravedad amarga. La respuesta causó intriga en la chica, y algo de incomodidad por la forma en la que lo dijo. Guardó silencio por respeto, pero eso no evitó que su mente siguiera haciendo preguntas. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Qué cosa? Sus pasos se detuvieron en espera del cambio del semáforo, iluminados por el brillo rojo del cristal. ¿Por qué no me dijo que tenía un don? Preguntó mirándolo de frente. Sí, un don, y uno muy fuerte. Sus manos apretaron la tela de su falda, y sus labios se fruncieron en una mueca difícil. Por mucho tiempo lo consideré una persona normal. Alguien amable y gentil con los demás, alguien que solo tenía sus manos para sanar. Y sin embargo, tenía la oportunidad de salvar a cientos más si tan solo, sus palabras se perdieron cuando sintió una mano tibia sobre la suya. El semáforo les dio paso y él la guió con suavidad entre la multitud. Sé lo que me dirás. Ya me lo han dicho varias veces, y en parte tienen razón. Tan solo basta mirar a las calles para darse cuenta de qué opción parece mejor. Pero, ella continuaba escuchándole, pero sus ojos se desviaron hacia el agarre que los unía, haciendo que tuviera que desviar la mirada para ocultar el sonrojo. Pocas son las personas que dedican su tiempo a salvar a aquellos que sufren en silencio. Continuó él con voz serena, deteniéndose frente a una cafetería, siendo iluminados por la luz cálida del interior, haciendo que sus figuras contrastaran mientras sostenían sus miradas. Perdí mi razón de ser hace mucho, pero este mundo, este lugar, estas personas, tú, me han devuelto eso que creí perdido. Los ojos de la dama se iluminaron y su corazón pareció dar un salto de más cuando él tomó sus manos entre las suyas. Lo que hago también es heroico. No recibo medallas o aplausos, pero me quedo tranquilo sabiendo que una niña no tiene fiebre, que una mujer no tiene hambre, o que un hombre no tiene cortes. Además, la mano del santo abandonó las de ella, acercándose al rostro de la chica, que lo seguía hipnotizada sus movimientos. Los dedos del hombre se movieron hacia su flequillo, tomándolo entre sus yemas con suavidad, y acomodó el mechón detrás de su oreja para finalizar con una sonrisa sincera. Fuiste mi cómplice y compañera cuando no tenía nada y a nadie. Fuiste la calidez en mi soledad, la luz en mi oscuridad. Gracias por desobedecer a tus padres aquel día. Su día terminó cuando ambos se despidieron frente al enorme portón de la residencia Yaoyorozu. Momo permaneció en la entrada con la mano extendida, sintiendo la brisa de la noche, incluso después de que la figura del varón se diluyera en la distancia. Poco a poco, la calidez de su rostro fue cediendo espacio a una expresión neutra, casi pensativa, mientras la luz del vestíbulo la envolvía en silencio. El reflejo de una enorme pantalla proyectaba la imagen del peliverde caminando por las oscuras calles de la ciudad. En la penumbra de la habitación, aquel supuesto bartender, acompañado del diminuto cirujano, seguían con atención cada uno de los movimientos del joven. No lo entiendo, señor, diría el anciano sin despegar la mirada de la transmisión. Ese sujeto, Shun Kido, no parece tener nada de especial. No posee un don, no destaca en la sociedad y, para colmo, ya se negó a colaborar con nosotros. ¿Por qué insiste en mantener el interés en él?
All for One mantenía sus ojos invisibles fijos en la pantalla, observando al muchacho contar unas cuantas monedas con gesto apático y cansado. Me resulta interesante, Garaki. Eso es todo. Respondió sin apartar la vista. ¿En serio, señor? ¿Puedo preguntar la razón? En una sociedad donde solo aquellos bendecidos por dones pueden llamarse héroes, es sumamente difícil encontrar a alguien que no actúe por motivos personales. Dijo All for One con voz grave y pausada. Vanidad. Orgullo. Fama. Ego. Todo eso convierte a los héroes modernos en una simple cortina de humo, disfrazada de palabras bonitas y valores falsos. ¿Y eso qué tiene que ver con este muchacho?, inquirió el doctor. La sonrisa de All for One se amplió, cargada. La sonrisa de All for One se amplió, cargada de una arrogancia helada que parecía reflejarse en el brillo del monitor. Hace 2 años, aproximadamente, sentí una alteración en el espacio, cerca del continente europeo. Por pura curiosidad, decidí ir a investigar. ¿Y qué fue lo que encontró? Una estrella. Respondió, y por primera vez, el tono de absoluta confianza dio paso a un matiz de enigma, o al menos eso parecía. Una estrella que impactó en las zonas montañosas de aquel lugar. Desprendía una energía dorada, cálida, casi como el mismo sol. No he olvidado esa sensación. Todavía puedo sentir un escalofrío por todo el cuerpo con solo recordarlo. La mente del cirujano hizo clic al instante, volviendo a fijar sus ojos en la imagen del peliverde. No me diga que... No, te equivocas. Corrigió All for One antes de que terminara, él no era esa estrella. O al menos, no lo creo. Sin embargo, varios de los sujetos que utilizas para tus experimentos mencionaron haber conocido a un doctor que los ayudó en el bajo mundo. Alguien que operaba al margen de la ley, robando medicinas y suministros médicos para sanar a los desahuciados. Entonces, sí, encontrarnos con él fue una simple coincidencia. Mi plan original era conseguir un aliado para la producción en masa de los Nondus, pero tenía curiosidad por conocer al hombre detrás de ese nombre tan sonado en las sombras. Shun. Pero, cuando nos dimos la mano, sentí esa misma sensación. En el monitor, la toma aérea mostraba al peliverde cruzando por debajo de un pequeño puente de concreto. Pasaron los segundos, pero el muchacho nunca salió del otro lado. Garaki ajustó la señal del drone para obtener un mejor ángulo, pero la pantalla parpadeó bruscamente. Un estallido de estática gris cubrió la imagen antes de que un letrero rojo se desplegara en el centro. Conexión perdida. ¿Se averió?, murmuró el anciano, desconcertado. A varios kilómetros de allí, sobre la cornisa de un edificio alto, la noche era fría y serena. Shun sostenía entre sus manos los restos aplastados del diminuto dron, del cual aún brotaban pequeñas chispas. «Qué extraño», murmuró para sí mismo. Sin darle más importancia, arrojó la chatarra al vacío. Su mirada viajó a través de los tejados de la ciudad, regresando por un instante en dirección a la residencia Yaoyorozu. A esa misma hora, la joven azabache se encontraba sentada frente a su escritorio, junto a la ventana, contemplando la noche con una sonrisa suave iluminándole el rostro. Shun sacó su teléfono celular con la pantalla estrellada y redactó un mensaje rápido dirigido a Aizawa Inezu. Perdí. Sin embargo, mi intelecto en materias académicas es pésimo. Únicamente puedo ayudarlos en el entrenamiento de campo si así lo desean. Si no, pueden despedirme. A los pocos segundos, la pantalla brilló con la respuesta. El emoji de un pulgar arriba enviado por Aizawa. Una risa baja y resignada escapó de los labios del santo. Guardó el teléfono en el bolsillo, inhalando el aire fresco de la madrugada, miró hacia el firmamento, donde una luna plateada brillaba en solitario, velando en silencio sobre la inmensidad de la ciudad, donde su nueva labor comenzaba.